Muy buenos días. Hoy, en el día 193, leeremos los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Eclesiastés. Comencemos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Que pues, qué bien, pues tendrán su dueño sin no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechará trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ahora leeremos el capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojo que deseo de pasa. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él.
Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Ahora leeremos el capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del que hay alegría, en que hay alegría. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora leeremos el capítulo 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere.
pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y él cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad el día de la muerte, y no valen armas de en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que eso también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 vimos que la vida, pues la vanidad de la vida. Vimos lo importante que tengamos reverencia delante de Dios. Lo vemos en los primeros versículos del capítulo 5, donde nos dice que cuando nos acerquemos a Dios estemos más listos para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque los necios se apresuran a hacer promesas a Dios, pero no las cumple. Y acá nos dice la palabra que si le hacemos promesas a Dios, no debemos tardarlos en cumplirla, o si no, es mejor que no prometamos y no le vamos a cumplir. En el versículo 8, el Señor nos invita a que no nos asombremos de la injusticia, porque mire lo que dice el versículo 8, dice: si opresión de pobre y pervención de derecho y de justicia vienes en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Es decir, eso va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque estamos en un mundo que tenemos una naturaleza caída, con personas que todos nosotros tenemos un corazón que es perverso, que es engañoso, que solamente Dios lo conoce. Entonces, vamos, no nos asombremos si hay injusticia, la va a haber. Pero dice que cada vez hay uno más alto. ¿Quién es el más alto de todos? Dios. Él ve todas las cosas y Él las juzgará. La vanidad de desear más y más, que la vemos en el versículo 11, donde dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Ejemplo, tú te ganas 1.000.000 y 1.000.000 te gastas, pero si consigues un nuevo trabajo donde ya te ganas 4.000.000, 4.000.000 te vas a gastar, y 4.000.000 que solo van a ver tus ojos y se van a esfumar rápidamente, porque todo eso es vanidad. Como nos dice la Biblia, nosotros venimos desnudos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a partir ahí, como dijo Job.
desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. En el versículo 15 de este capítulo también lo vemos. Lo que tenemos y disfrutamos es un don de Dios, eso nunca lo podemos olvidar. El versículo 19 nos dice así: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, es Dios quien la da, y le da también facultad para que coma de ellas. Es Dios quien nos permite comer y disfrutar y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Así es de que seamos agradecidos con lo que Dios nos da. En el capítulo 6, el Señor nos enseña que las riquezas que otros, nos habla de las riquezas que otros disfrutan. Lo vemos que dice en el versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honras y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Conocemos personas que han conseguido y mueren y no logran disfrutar esa riqueza, sino que los extraños son los que la disfrutan, otros son llevados a la cárcel, en fin, pasan situaciones que no logran disfrutar las riquezas. No se trata de muchos hijos, ni de muchos años, eso lo vemos en el versículo 3 que dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Mire, nosotros no podemos ocupar la vida debajo del sol viviendo las cosas debajo del sol, acumulando riquezas, trabajando, consiguiendo bienes, quizás buscando el mejor cuerpo, ocupándonos en lo temporal, sino que también tenemos que ocuparnos de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Los deseos debajo del sol son insaciables. Eso lo vemos en el versículo 7 que dice así, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Entonces, si nosotros buscamos saciar la vida aquí debajo del sol, vamos a estar otra vez con hambre espiritual. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que viere esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él habrá una fuente que salte para vida eterna. Y lo otro es que nosotros no podemos contender con Dios. El versículo 10 dice, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. A veces somos tan atrevidos que quisiéramos aconsejar a Dios, que quisiéramos pensar mejor que Dios, pero la Biblia dice que no podemos contender con aquel que es mucho más poderoso que nosotros y ese es Dios. En el capítulo 7 vemos un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Nos dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque dice que todos vamos a morir y el que está en la casa del luto va a poner su corazón en eso. ¿Qué quiere decir? Va a estar pensando en eso, va a estar meditando en eso, va a estar pensando cómo estoy viviendo mi vida, si voy a llegar también a ese mismo estado. En el versículo 3 nos habla que mejor es el pesar que la risa, porque muchas veces la tristeza nos hace recapacitar, reconvenir, reaccionar y buscar mejor maneras de hacer las cosas. En el versículo 14 nos enseña que no hay nada superior a Dios. Mire qué lindo lo que dice el versículo 14. Dice, en el día del bien goza el bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, vamos a tener días felices, pero también vamos a tener días de adversidades. Y en esas adversidades nos vamos a dar cuenta que el único que no nos falla es Dios. Lo otro es que en el versículo 19 nos enseña la gran fortaleza, que es la sabiduría. El 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros buscamos la sabiduría, que es buscar a Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, ella nos va a fortalecer. Nosotros somos los que nos hemos pervertido. No es que Dios nos haya hecho malos. La Biblia lo dice en el versículo 29 de este capítulo. Dice aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Entonces, Dios a nosotros nos hizo bien, con un corazón. Dios es un Dios bueno, pero nosotros somos los que nos hemos apartado.
Y en el capítulo 8 también vemos contrastes y desigualdades. En el versículo 3 el Señor nos invita a que no persistamos en el mal. Nos dice así, no te apresures a irte de la presencia ni en una cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿En qué mal estamos persistiendo? ¿Qué situación está quedándose en nosotros? El versículo 8 nos enseña que nosotros no podemos controlarlo todo. El versículo 8 dice, eh, no hay un hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, usted y yo no podemos decir, vea, yo voy a hacer esto para no morir, voy a hacer aquello para sostenerme más días. El único que tiene el control sobre todo es el Señor. En el versículo 9 el Señor nos enseña a no enseñorearnos de nadie. Mire lo que dice el 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Entonces, cuando yo me enseñoreo de alguien, lo hago para mi propio mal. En el versículo 11, la Biblia me habla de que la falta de justicia trae más maldad. Mire lo que dice el versículo 11. Por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no se corrige a aquel que actúa mal. Entonces las personas dicen, no hay problema, se puede hacer, todo el mundo lo hace, no hay problema con eso. Y por último, en el versículo 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que eso también es vanidad. Entonces, no te asombres cuando al bueno le pasan cosas malas y al malo le pasan cosas buenas, porque de todas maneras ya está escrito en la palabra. A veces Dios prueba nuestro corazón. Entonces no es para que nosotros digamos, ay, pero porque a mí, pero yo he sido buena, pero yo estoy hecho esto y aquello. A veces lo que Dios está probando es el corazón. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Sientes que has perdido tu propósito? ¿Sientes que has perdido ese sentido, ese deseo de vivir? Eso significa que has puesto tu enfoque en la vida debajo del sol. Y yo quiero también invitarte a preguntarte, ¿hay algo de lo cual necesites arrepentirte? Como leíamos, dice que todos nosotros pecamos, todos fallamos. Es necesario que vayamos a Dios y que le digamos que nos ayude. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.